Carmen, nuevamente establecemos contacto con Oliver Fernández en esta transmisión especial desde Venezuela, desde nuestro estudio en Caracas. Oliver se encuentra junto a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Oliver, adelante. Sí, muy buenas tardes, Julio y Ruth. Nosotros desde acá, desde los estudios en Caracas, también en la calle, llevándoles lo que es el desarrollo de estas elecciones parlamentarias 2015. A mi lado se encuentra Rocío San Miguel, experta en materia política y también en materia militar. Y lo primero que queremos preguntarle es lo siguiente. Hubo un suceso hoy en el estado Carabobo, donde se usaron armas blancas. ¿Qué pasó allí con el Plan República? Sí, la información que se tiene hasta ahora es que muy lamentablemente en Ciudad Chávez, ubicada en el estado Carabobo, se presentaron inconvenientes en el acceso de los testigos electorales al momento de la apertura de la mesa electoral. Allí se configuró presuntamente la situación de impedírsele a los testigos de oposición el acceso y lamentablemente el uso de armas blancas. La pregunta y el esfuerzo que estamos haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil es por qué no actuó con la prontitud del caso el comandante de la zona de defensa integral, el general de división Leal Tellerías. Es decir, nosotros estamos tratando de personificar, individualizar las responsabilidades de los mandos militares en estas situaciones. Nos llama la atención, por ejemplo, cómo este general en el pasado, en estudios que ha venido levantando Control Ciudadano, es un general dependiente del mayor general Antonio Benavides Torres, y son generales que han tenido ya una trayectoria de expresiones de partidización política. Y aquí la sociedad civil tiene que ser firme frente a cualquier irregularidad que ocurra. Hay que pedir responsabilidades, tanto por acción como por omisión, de los mandos militares responsables del Plan República. Y hablando un poco de esas irregularidades, tenemos puntos rojos en la cercanía, en las adyacencias de los centros electorales. El Plan República no ha actuado. Nosotros pudimos constatarlo el día de hoy en Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Recordemos que son 2000 barrios los que están allí y sin embargo el Plan República no ha hecho nada. ¿Ustedes han podido monitorearlo? Sí, hay en un simple recorrido por las principales ciudades del país y en Caracas ha sido evidente. Hay una proliferación generalizada de puntos rojos en algunos momentos y respetando la distancia de 200 metros de distancia. Hay que ver la logística que esto significa, es decir, el dinero que ha gastado el oficialismo en colocar estos puntos rojos, y lo lamentable es, en muchos casos, sin respetar la distancia adecuada. También hemos visto expresiones claras de proselitismo político. Nos preocupa, por ejemplo, como invitados internacionales del gobierno venezolano, hace algunos minutos, el expresidente Zelaya, abiertamente manifestándose con fines políticos. Hemos visto inclusive como candidatos del PSV exhortan, algunos de manera abierta, otros un poco sutil, hacia el voto al oficialismo. El propio presidente de la Asamblea Nacional acaba de decir que hay que votar por el PSUV. Situaciones irregulares en Monagas están a la orden del día, no solamente esta situación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También hemos podido constatar en Control Ciudadano cómo la cuenta oficial del comandante del Plan República en el estado Monagas ya en sí mismo es una invitación al proselitismo político, cuando señala, por ejemplo, en su usuario de Twitter, más nunca con K volverán. Es decir, abiertamente se están viendo violaciones a la ley de procesos electorales en Venezuela y se están viendo violaciones a la Constitución y, lo más grave, sin que sea posible las sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral a esta hora. ¿Qué ha pasado con las circunscripciones electorales que fueron mudadas? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lamentablemente hay situaciones que no han sido debidamente documentadas en las irregularidades que han venido ocurriendo, pues hay, como el país sabe e internacionalmente se conoce, un control comunicacional por parte del gobierno venezolano. Es muy difícil visibilizar los obstáculos y los problemas que a esta hora tenemos los ciudadanos demócratas para ejercer el derecho al voto. Esto va no solamente con los problemas de migración, va, por ejemplo, con una situación patente que hemos tratado de evidenciar desde hace 15 días, y es el problema de los militares que, cumpliendo labores en los estados donde se ha decretado el estado de excepción, fronterizos con Colombia, por cierto, estos 4 estados, no se sabe oficialmente qué va a pasar con el voto de estos 30.000 efectivos trasladados a estas regiones del país. ¿Van a votar
no ha emitido el Consejo Nacional Electoral ninguna información hasta este momento, lo cual va generando espacios de incertidumbre sobre una situación que ya es complicada en Venezuela, como lo es el voto en condiciones de igualdad, de transparencia, de auditabilidad, para el fortalecimiento, para las seguridades de la integridad del proceso electoral. También hemos visto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, finalmente, luego de reunirse con los expresidentes, bueno, prácticamente dejó que Leopoldo López y algunos de los presos políticos pudieran ejercer su derecho al voto. En una cárcel militar como la cárcel de Ramo Verde, ¿cómo sería la logística? ¿Qué se debe hacer allí? Sí, la situación generalmente en estos centros es la del voto manual. Es decir, el Plan República abre en todos los centros penitenciarios del país, incluyendo los centros de procesados militares, como es Senapromil, conocido coloquialmente como Ramo Verde, abre el derecho al voto de cada uno de los procesados que allí se puedan encontrar en este momento, que pueden ser alrededor de 100, 150 personas. Sin duda estaba planteada esta circunstancia para uno de los líderes políticos venezolanos, digamos, más conocidos en este momento internacionalmente, como lo es Leopoldo López, por la circunstancia de prisión. Estaba planteado que no votase y la presión internacional destapó la posibilidad real de ejercer el voto. Yo creo que esto da cuenta de la importancia de la veeduría internacional, de la acción que cada uno de los países pueden hacer en este momento para que triunfe la democracia en Venezuela y para que pueda haber seguridades de que el resultado electoral sea en realidad el que corresponda a la voluntad de los ciudadanos. Y usted, que bueno, que está muy metida dentro de lo que es la fuente militar, ¿van a aceptar los resultados? ¿Está de verdad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispuesta a aceptar esos resultados, tomando en cuenta que el presidente de la República ha dicho que es un gobierno cívico-militar? Sí, yo creo que se ha especulado mucho sobre esta situación. Yo creo que la Fuerza Armada Nacional respetará el resultado electoral. El problema, sin duda, va a estar representado por el mensaje que los líderes políticos den en las horas claves y cruciales en los que se señalen los resultados electorales. Y yo creo que en esa misma medida habrá una actuación institucional de la Fuerza Armada Nacional. Por supuesto, en la medida en que sea más cerrado la brecha en los resultados electorales, en esa misma medida se abre el umbral de riesgos en materia del orden público. Ya a esta hora, lamentablemente, son pocos, pero han habido hechos de violencia. Esperamos que en el desarrollo del día prive la sensatez y confiamos además que la Fuerza Armada Nacional sea capaz de poner orden, y orden precisamente a espacios donde ya se han hecho uso de las armas, tomando en cuenta la prohibición total que hay de uso de armas en Venezuela en este momento. También se habla de la operación Remate por parte del gobierno venezolano. Ellos llaman prácticamente en horas de la tarde para que las personas salgan a votar. ¿Qué debe hacer el Plan República en este caso cuando no hay electores en las mesas de votación? ¿Cuál es la actuación? ¿Cuál es el deber del Plan República en este caso? El deber del Plan de República es cumplir la instrucción que emane de la mesa electoral, que es el de cierre de mesa a las 6 de la tarde, cuando no existan electores en la cola. Eso no corresponde al Plan República, corresponde a los miembros de la mesa electoral y del centro de votación dar la orden para que entonces proceda el Plan República. En aquellos sitios donde el Plan República arbitrariamente decida no cumplir la orden, es decir, decida unilateralmente mantener abierto el centro electoral, sin duda está infringiendo la ley electoral. Por ejemplo, los medios de comunicación, quizás hoy nos pasó algo que queríamos entrar a un centro de votación, no hacia donde están las mesas, pero sí en la parte de afuera donde estaba la cola, y el Plan República no lo permitió. ¿Eso está permitido? ¿Eso está dentro del reglamento? Hay una situación bastante complicada, y es que los reglamentos sobre la actuación del Plan República, el último que se conoce es del año 2010. Es decir, así ha habido falta de diligencia tanto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional como del Consejo Nacional Electoral de ratificar estas funciones mediante resoluciones conjuntas. Reitero, es desde el 2010. Se ha abierto un compás por parte del CEOFAN en el permitir el acceso a los medios en los centros electorales, por supuesto resguardando todos los elementos de la confidencialidad y del secreto del voto. Pero sin duda debería abrirse el compás para que los medios de comunicación social den cuenta de los procesos democráticos en un país. Es lamentable que estas arbitrariedades a motus propio decidido por efectivos militares estén ocurriendo hasta ahora en Venezuela. Deben actuar, el Plan República debe actuar
ante los colectivos. Recordemos que en elecciones anteriores han salido los colectivos a amedrentar a algunas personas en las colas. ¿Cómo se debe comportar el Plan República en este caso? El Plan República debe ser completamente efectivo para poder allanar cualquier circunstancia de actuación de colectivo armado, de grupo armado al margen de la ley o ciudadanos armados al margen de la ley. En este momento, el control efectivo, el pie de fuerza de la Fuerza Armada Nacional está extendido a todo lo largo y ancho del territorio venezolano, con más de 165.000 efectivos, según ha declarado el comandante estratégico operacional. De manera que sería inexcusable la presencia de colectivos armados en Venezuela de ocurrir esta circunstancia para horas de la tarde. Hacemos responsables del uso ilegal de armas en manos de la población civil a la Fuerza Armada Nacional para el caso de ocurrir esto, pues tienen no solamente la misión constitucional de controlar el monopolio del uso de la fuerza, sino que además se han tomado una serie de medidas que prohíben el porte de armas a nivel nacional de cualquier ciudadano en el país. Bien, queremos agradecer a Rocío San Miguel, experta en materia política y también en materia militar. Ruth, Julio, es la información que podemos aportar a esta hora desde acá en esta transmisión especial de las elecciones parlamentarias 2015.